Cuando pensamos en el reino de Dios, muchas veces nos imaginamos a Jesús transfigurado. Pensamos en que vamos a ser brillantes como Él y que nuestras ropas van a cambiar y van a ser brillantes y entonces vamos a andar en las calles flotando y solamente sanando a todos y sacando lenguas de fuego, ¿no? Como el día del Pentecostés. Pero nuestras vidas en el reino de Dios necesitan ser un poco más prácticas. Muchas veces nos imaginamos estas situaciones sobrenaturales que sí deben de pasar en nuestras vidas, que sí deben de ser parte de nuestra vida diaria, como sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, liberar a los endemoniados, todas esas cosas. Pero también necesitamos obtener sabiduría en la palabra de Dios para empezar a vivir una vida más práctica en el reino de Dios. Hoy vamos a ver cómo es el reino de Dios, cómo se puede vivir en el reino de Dios. No te despegues porque vamos a ver algunos puntos muy importantes, así que vamos a ello. Hola, Fundamental es un podcast que descubre los fundamentos básicos de la Biblia para poder transformar nuestros pensamientos. Cada jueves tendremos un episodio nuevo en los que descubriremos cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos vivir en ella. Te esperamos. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Fundamental. Ya estamos en el episodio número 15. Primeramente, me gustaría pedir una disculpa a todos los que escuchan este podcast. Yo sé que los podcasts se suben los días jueves y hoy es lunes. Debimos haber subido este episodio el jueves de la semana pasada. Yo quiero pedir una disculpa. Tuve algunas situaciones que me impidieron grabar y bueno, aquí estamos. No pasa nada. Todo está muy bien y espero que esto pueda seguir siendo una bendición para todos ustedes. Realmente estoy muy apenado, pero también estoy muy animado porque estos temas están siendo una gran bendición para mi vida y yo espero que también para la de ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar con este episodio. Este jueves vamos a tener episodio también. Así que bueno, solamente fue esta ocasión. Tuve algunos detalles, no pude grabar, pero aquí estamos ya grabando este episodio que es muy bueno además. Ha sido de verdad tremendo para mi vida. Y bueno, vamos a comenzar. Yo les decía hace un momento, nuestra vida en el reino de Dios puede ser una vida práctica. Y yo quiero darles algunos puntos de cómo es el reino de Dios. Porque yo les he estado hablando de cómo podemos vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Que debemos orar, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Venga tu reino. La Biblia dice, Jesús enseñó que el reino de los cielos ha ido viniendo, ha ido avanzando. Y que solo esas personas que se aferran a Él pueden vivir en Él. Entonces, ¿cómo podemos vivir en el reino? Hemos visto también que Daniel mantenía su mente en Jerusalén y que nosotros necesitamos mantener nuestras mentes en el reino de Dios porque ahí está nuestra ciudadanía. Pero en realidad, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál es la manera práctica de vivir? Yo sé que a veces podemos hablar de la Biblia, pero si no aprendemos cómo vivir prácticamente la Biblia, muchas veces no lo hacemos porque no entendemos cómo hacerlo. Entonces, permítanme por favor enseñarles algunas cosas que he aprendido según la Biblia y vamos a ver solamente 2 versículos nos muestran cómo es el reino de Dios y 3 puntos están en uno solo. Lo vamos a leer, ¿les parece? Está en Romanos 14, versículo 16 y dice de esta manera, versículo 17, perdón. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Solamente en este versículo podemos ver 3 puntos muy importantes de cómo podemos vivir en el reino de Dios. Pablo dice, el reino de Dios se trata de justicia, de paz y de alegría. ¡Qué interesante! No está hablando de brillar y de flotar y de lenguas de fuego y de cosas así tan impresionantes, ¿verdad? Está diciendo cosas prácticas, justicia, paz y alegría. Y entonces vamos a ver cada una de ellas. Nuestra vida debe mantenerse en la justicia que obtuvimos por la fe en Cristo Jesús y en el sacrificio que Él efectuó en la cruz. Mira, una de las cosas que necesitamos mantener en nuestras mentes para poder vivir en el reino de Dios es la justicia que ya hemos obtenido.
Esta palabra es la misma que viene en Romanos 3, me parece, Romanos 3:22, que dice que la justicia la obtenemos mediante la fe en Jesucristo. No es por las obras que exige la ley, es por la fe en Jesús. Así que nuestras mentes deben de estar enfocadas en la justicia que ya tenemos por medio del sacrificio de Jesús. Nosotros necesitamos estar seguros de que Dios nos ama, de que Cristo nos perdonó, de que no importa lo que hagamos, Dios sigue teniendo buenos planes para nosotros. Claro, necesitamos ir avanzando en el conocimiento de Dios, porque eso nos va a ayudar a vivir de una manera agradable delante de Él y de las demás personas. Pero si en algún momento cometemos un error, necesitamos regresar a las bases de nuestra fe. Jesús nos hizo justos por el sacrificio que Él efectuó en la cruz. Jesús nos amó y vino para salvarnos. Jesús no vino a condenarnos. Jesús no condena los errores que cometemos. La Biblia dice que no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse, sino uno que nos entiende en todo, porque Él también fue tentado en todo. Sin embargo, Él no pecó. Así que necesitamos estar seguros de que delante de Dios nosotros somos justos, nosotros ya no somos culpables, nosotros ya no somos pecadores. Dios nos ve con la justicia que Jesús nos dio como intercambio. Él tomó nuestro pecado, nos dio su justicia, nos reconcilió con Dios y ahora somos parte del reino de Dios. Recuerden, Él ha hecho de nosotros un reino. Necesitamos expandir el reino de Dios. Somos sus hijos, somos sacerdotes, somos nación santa, somos parte de su reino, fuimos trasladados allí. Así que lo primero que debemos entender es que Él nos hizo justos. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Lo primero que Jesús le dijo es, tienes que cumplir los mandamientos, habla de justicia. Y el joven rico le dijo, ya cumplo todas esas cosas. Ok, entonces ya eres capaz de entrar en el reino de Dios, porque ya cumples esas cosas. Evidentemente, en esta historia Jesús no había entregado su vida como sacrificio. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de que Jesús ya cumplió la ley por nosotros y solamente creyendo vamos a obtener esta, digamos, entrada al reino de Dios. La Biblia dice que Él ya nos trasladó. Mira, en la segunda carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, Él les dice que conoce la fe que ellos tienen. Y más adelante le dice, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y que los considera aptos para el reino de Dios. Nuestra fe en la justicia que Dios ya nos entregó, nuestra fe activa va a hacer que nosotros mismos entendamos que somos aptos para el reino de Dios. Él no nos pide nada más, nos pide tener fe en Él, nos pide confiar en Él, nos pide poner nuestra esperanza en Él, nos pide creer que ya somos justos y que ahora somos parte de su familia. Eso es el reino de Dios. Eso es el principal pensamiento que debemos mantener en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ya somos justos y somos aptos para el reino de Dios y Él nos ha trasladado a ese lugar. Y lo segundo que Pablo dice es que nosotros podemos vivir en paz. Esta es una de las cosas que a veces nos cuesta más, ¿verdad? Digo, la justicia, muchas personas pues lo creen y pues básicamente por eso somos salvos, porque creímos en el sacrificio de Jesús. Muchos no mantenemos esa confianza, ¿verdad? Porque estamos siempre motivados por ganarnos las cosas, ¿no? Todo es así, todo en este mundo es así. Tienes que portarte bien para ganarte algo. Si no haces las cosas bien, no vas a tener la recompensa. Si no haces tu trabajo, no tienes esto, etc. Entonces, a veces nos cuesta mantener esa conciencia de la justicia que ya obtuvimos por medio de Jesús, que Él nos otorgó, ¿verdad? Pero es necesario que lo hagamos. Ahora, otra cosa que nos cuesta es vivir en paz. ¿Cómo podemos vivir en paz? Es una cuestión práctica. La Biblia dice, mantengan sus pensamientos en Dios y Él va a guardar sus pensamientos, sus corazones con paz.
La Biblia nos muestra en varias ocasiones que Dios es un Dios de paz. En Tesalonicenses dice, el Dios de paz lo santifique por completo. En Filipenses dice que el Dios de paz va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces necesitamos entender lo que dice Isaías 26:3, que nosotros podemos mantener nuestros pensamientos en Él y Él nos va a dar paz. Esta es una cuestión de confianza. La forma práctica de vivirlo es confiando en el Señor. Mientras más lo conocemos, más vamos a tener paz. Mientras más andamos con Él, mientras más conocemos cuál es su voluntad para nosotros, más vamos a tener paz. Por ejemplo, muchas personas tienen miedo a subirse a un avión, ¿no? Si tú te subes a un avión y estás seguro de que Dios te llamó a hacer algo a donde vas, porque estuviste orando y Dios te dijo, ¿sabes qué? Vas a ir a ese lugar y vas a hacer un negocio, o vas a ir a ese lugar y vas a predicar, o en unos meses tú tienes este compromiso que yo te he enviado a hacer, entonces vas a ir y vas a regresar, ¿no? Entonces, si tú estás seguro de que Dios te mandó a hacer algo a ese lugar, aunque tengas temor de subirte al avión, vas a poder mantener tu paz, porque sabes que no te va a pasar nada, porque Dios te mandó a ir a un lugar y tienes que ir en avión. Bueno, tal vez es en el otro lado del océano, ¿verdad? En Europa o algo así, o en un lugar donde el autobús se tarda 2 días en llegar y tienes que ir en avión por una cuestión práctica. Entonces vas a poder mantener tu paz en el Señor porque estás manteniendo tus pensamientos en lo que Él te mandó a hacer. Tú vas a poder mantener la paz en toda situación. La Biblia dice, en toda situación y siempre van a poder tener paz. Mira, esto incluye todo tiempo y esto incluye literalmente toda situación, todo momento. No hay situación en la que no podamos tener paz. Yo uso mucho este versículo cuando estoy en algún funeral, cuando algún familiar de algún amigo mío o alguna persona cercana a mí parte con el Señor o fallece. Yo siempre utilizo este versículo porque sé que es un momento en el que vamos a tener tristeza. La Biblia dice, lloren con los que lloran, pero aún en medio de la tristeza, porque la tristeza es algo normal. Jesús también estuvo triste, pero en medio de esa tristeza podemos tener paz. Es muy diferente el vivir siempre así con una sonrisa y como si nada estuviera pasando a tener paz. Hay veces que tenemos preocupaciones, pero la Biblia dice, no se preocupen por nada. Vayan, oren, presenten sus peticiones delante de Dios y Él los va a ayudar. Den gracias y Él les va a dar paz, porque vamos a estar seguros de cuál es la voluntad de Dios. Nuestras vidas deben de confiar tanto en el Señor que podamos mantener la paz. Eso es vivir en el reino de Dios. Entender que ya somos justos y saber que podemos tener paz porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable para nosotros. Y si caminamos en ella, podemos andar en paz. Si Dios te manda a ir a una colonia peligrosa a medianoche, si estás seguro que Dios te mandó, puedes ir y vas a tener paz. Yo recuerdo que el pastor me contaba de un hombre que llegó a la cárcel y había gente muy mala y pues, les decía cosas, ¿verdad? Y estaban caminando ahí junto a él. Y él iba como si fuera en el patio de su casa, porque sabía que Dios lo había enviado. Y a pesar de que podía parecer de que le iban a hacer algo, él estaba confiado en el Señor. Mira, y aún si le hicieran algo, él sabe que Dios le envió a ese lugar y por eso tenía paz. Tantas historias que yo he escuchado de personas así, pero bueno, por el tiempo ahorita no podemos escuchar todas, ¿verdad? Y después Pablo también enseña que el reino de Dios se trata de alegría. Mira, yo les decía en el episodio anterior, ¿cómo podemos contagiar a las personas para que quieran venir al reino de Dios? Uno de los problemas actuales en este mundo es que las personas suelen vivir en depresión. Puede parecer que no pasa nada en sus vidas, pero cuando están solos, cuando están en sus casas, entran en una depresión tremenda. Y muchas veces no acudimos a Dios.
Yo he pasado por esas situaciones. Yo les he comentado que hace un tiempo, en el año 2019, pasé por un momento muy difícil en mi vida. Pasé una depresión, estuve un mes sin salir de mi casa, literalmente salía yo creo que una vez a la semana porque tenía que ir a la iglesia o a veces ni siquiera iba. Y pasé un tiempo muy complicado en mi vida. La verdad es que yo sé que es difícil para las personas que están pasando por eso, pero llegó un momento en que entendí algo, porque en esa época yo obviamente me denigraba a mí mismo con mis palabras, con mis pensamientos. Yo me sentía inmerecedor, yo me sentía una mala persona, básicamente me sentía una basura en este mundo, ¿verdad? Y entendí lo que la Biblia enseña. Sean agradables ante ti, hablando ante Dios, mis palabras y mis pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque tus pensamientos van a influir en tus palabras y en tus acciones. Y si tú piensas mal de ti mismo por los errores que has cometido, entonces tu vida va a ir en decadencia. Si tú empiezas a tener esa comunión con Dios, a tener ese entendimiento de qué es lo que Dios ha hecho por ti, de cuál es el valor que Dios te ha dado, de cuáles son sus planes tan buenos para ti, entonces vas a poder tener buenos pensamientos sobre ti mismo, porque es lo que Dios piensa de ti. Y esos pensamientos van a hacer que tus palabras sobre ti mismo sean buenas. Y esas palabras sobre ti mismo y esos pensamientos van a llevarte a vivir una vida buena. Y vas a poder vivir alegre en todo lo que hagas, porque vas a entender cuál es la voluntad de Dios. Lo único que podemos hacer para remediar la depresión, la tristeza, el estarnos quejando todo el tiempo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios trae alegría y paz a nuestros corazones. La palabra de Dios es como un medicamento para nuestros huesos. Si tenemos el semblante caído, entonces podemos estar alegres porque Dios nos va a animar con su palabra. Mira, cuando Dios vino a ver a Caín, le dijo, ¿por qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás triste? El pecado está acechando, dice, pero tú puedes superarlo. Si tú estás batallando con el pecado y eso te hace sentir mal, o si tú estás pasando una situación que tal vez que tal vez está rozándote, pero es una situación de terceros y eso también te hace sentir triste, tú puedes mantener la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Que esa es la siguiente clave, porque la Biblia dice en el Espíritu Santo. El reino de Dios se trata de paz, se trata de justicia, se trata de alegría en el Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con una comunión con Dios. Así que yo quiero animarte. Estas tres cosas son muy importantes y tenemos que practicarlas día con día. Mantener nuestros pensamientos en la justicia que Dios ya nos ha dado. Mantener la paz en todo momento y en toda situación y estar siempre alegres. La Biblia dice, estén siempre alegres y luego dice, insisto, estén siempre alegres. Mira, esto no es equivocación. Pablo lo dijo 2 veces porque es algo muy importante en nuestras vidas, tanto para nosotros como un desarrollo personal en el Señor, que necesitamos estar alegres siempre, como para que los demás vean qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Porque esa misma parte donde dice, estén siempre alegres, mira, te lo voy a leer. Dice, alégrense siempre en el Señor. Dice, que su amabilidad sea evidente ante todos. Nuestra alegría, nuestra amabilidad, la paz que tenemos en el Señor va a ser evidente a los demás. Y entonces va a pasar lo que yo les decía en el episodio anterior. Las personas van a querer venir a este reino. Es como aquellos que ven que sus amigos que se fueron a Estados Unidos ahora tienen dinero, ahora se compran sus camionetotas, mandan dinero a su familia, se construyen sus casas. Ellos quieren vivir eso mismo y por eso es que tantas personas están yendo a Estados Unidos. Pero si te ven a ti, que estás siempre feliz, que siempre tienes paz, que Dios te prospera en todo, que tienes éxito en todo lo que haces, que mantienes tu vida de justicia delante de Dios, entonces las personas van a querer venir, van a ser atraídas a esa vida. Por eso es necesario que nosotros practiquemos estas 3 cosas.
Pero esto no se acaba y no se acaba con estas tres cosas. Mira, la Biblia dice en primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 20, porque el reino de Dios es de poder. El reino de Dios se trata de poder. Ok, ya vimos estas tres cosas prácticas que necesitamos aprender a mantener en nuestras mentes para externarlas, pero también necesitamos vivir una vida práctica llena de poder. Jesús nos dio autoridad, Jesús nos dio poder, Jesús nos dio su Espíritu Santo y en Él hay poder. La Biblia dice que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos actúa en favor nuestro de los que hemos creído. Así que nuestra vida tiene que ser una vida de poder ante los demás. Esto es real. Necesitamos aprender a tener la confianza en el Señor para hacer lo que Él nos ha encomendado, que es ir y sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, liberar a los endemoniados, bautizar a las personas, hacer discípulos. Muchas veces vamos a encontrarnos con oposición, con fuerzas que se oponen a lo que estamos haciendo, al evangelio que estamos predicando. Y necesitamos mostrar el poder de Dios para que las personas entiendan que esto es real. Muchas veces las personas no van a creer en Dios hasta ver una demostración del poder. Es triste, pero es real. Así que Dios nos mandó a pelear con poder. Es como cuando tú vas a conquistar un reino. Necesitas tener un ejército poderoso para poder enfrentar y poder conquistar. Cuando el pueblo de Israel fue y conquistó las tierras, ellos necesitaron tener un ejército. Ya Dios les había entregado las tierras, pero aún así necesitaban prepararse, necesitaban saber pelear, necesitaban ir y pelear la buena batalla, porque ellos ya sabían que tenían la victoria, pero tenían que ir con poder, con autoridad, con confianza. Mira, hace un tiempo yo estaba en Guadalajara, mi hermana vivía en Guadalajara, yo fui a visitarla. Estuve como unas 2 semanas o una semana, no recuerdo, estuve un tiempo largo y ella vivía en la casa de una señora que tenía una gemela y pues mi hermana en las mañanas se iba a trabajar, yo me quedaba ahí, me ponía a platicar con estas señoras de la palabra de Dios. Resulta que ellas tenían muchos achaques, ¿verdad? Tenían miles de enfermedades. Siempre me decían, tengo esto, tengo aquello, tengo el otro. Y entonces yo pasé todas las mañanas hablando con ellas de lo que la Biblia enseñaba acerca de la sanidad. En una ocasión, una tarde, íbamos con mi hermana y otra persona hacia un lugar que se llama Tlaquepaque. Y fue muy interesante porque el auto en el que íbamos empezó a incendiarse. Total, nos orillamos y quedamos parados a 8 cuadras de la casa de mi hermana, donde ella vivía en ese momento. Llegó la grúa, se llevaron el carro, llegó el seguro. Gracias a Dios hubo una persona que era de auxilio vial que nos ayudó porque pues, el carro estaba sacando fuego literalmente del tablero. Pero lo interesante es que justo ese día, justo en ese momento, quedamos a 8 cuadras de mi hermana cuando íbamos a ir a otra ciudad. Cuando decidimos regresar a casa de mi hermana, porque ya no había qué hacer y ya no teníamos coche, entonces en el momento que llegamos, una de estas 2 señoras estaba casi desmayándose, estaba convulsionándose en el sillón de la sala y la otra señora nos dijo, qué bueno que vinieron, necesito que hagan oración por mi hermana, se está muriendo, ayúdennos. Y entonces la señora se quiso ponernos a explicar qué había pasado y ahorita nos explica, vamos a orar primero, si no se nos va a morir la señora, ¿va? Entonces empezamos a orar por ella, empezamos a declarar sanidad en su vida y ellas que ya tenían el conocimiento de lo que la Biblia enseña acerca de la sanidad, empezaron a confiar. Y esta señora que se estaba convulsionando se levantó y sanó. Y en eso ni siquiera nos dijo nada, se puso a lavar los platos, se puso a barrer, se puso a hacer tantas cosas. Y a mí me recuerda a cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, que se puso a servirle, ¿verdad? Se puso a hacer tantas cosas en la casa. Esa fue la primera vez que yo vi una sanidad tan visible. Yo había orado por personas que tenían dolor de cabeza, cosas así, pero esa vez fue algo increíble para mí. Y a partir de ese momento yo pude confiar en que lo que la Biblia enseña es real. Y entonces yo pude ir orando por cada vez más personas. Y he visto muchas sanidades. He visto gente sanar de cáncer terminal.
He oído, nunca me ha tocado, pero he oído sanar gente de SIDA, que para la ciencia, para los médicos es imposible sanar. Yo he visto gente con muletas irse caminando. He visto gente que no podía caminar aunque no andaba muletas, pero he orado por ellos y se van caminando sin dolor. Y no es algo que yo haga. El poder no proviene de mí, pero sin embargo, la Biblia dice que el mismo poder actúa en favor mío, en favor nuestro, porque Dios quiere mostrarse real ante las personas. Necesitamos echar mano del poder que tenemos por medio del Espíritu Santo para que los demás sean atraídos al reino de Dios, porque el reino de Dios se trata de poder también, de justicia, de paz, de alegría, pero también de poder. Esto es algo real. Nuestras vidas deben de ser vidas sobrenaturales ante las demás personas. Y entonces, ¿cómo podemos vivir esa vida de poder? ¿Cómo podemos llegar a esa práctica? ¿Cómo podemos llegar a tener esa paz, esa alegría, a recordar la justicia que tenemos, a vivir en poder? Es muy sencillo. Necesitamos ponernos la fundamental de la palabra de Dios. Por eso es tan importante mantenernos unidos a la palabra de Dios. Es tan importante que nosotros podamos comprender todo lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. Su palabra es lo único que va a transformar nuestras vidas. Su palabra va a renovar nuestras mentes y va a ayudar a que nuestras vidas sean transformadas, a que podamos experimentar estas cosas. Mira, la Biblia dice que el reino de Dios es semejante a una semilla que se siembra y pasa el día, pasa la noche y no sabemos cómo crece, pero entonces esta va creciendo y al final da su fruto. La Biblia enseña que un árbol es conocido por sus frutos. Ningún árbol bueno puede dar fruto malo y ningún árbol malo puede dar fruto bueno. Entonces, nuestras vidas en el reino de Dios tienen que ver con sembrar todos los días la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón. Tiene que ser un corazón dispuesto, una tierra buena que esté dispuesta a aceptar la semilla, que nosotros debemos regarla todo el tiempo para que ésta crezca y produzca fruto. Y acuérdate, el reino de Dios es un reino no solo expansivo, pero de multiplicación. Y este fruto va a ser al 70, al 30 y al 100 por uno. Vamos a producir 100 veces más fruto del que nosotros creemos que puede haber en nuestras vidas. Necesitamos sembrar la palabra de Dios en nuestras mentes para que ésta produzca un fruto que las demás personas puedan disfrutar. Nuestras vidas necesitan estar sembrando la palabra de Dios todo el tiempo en nuestras mentes. Y mira lo que va a pasar. La Biblia dice en Lucas capítulo 6 versículos 43 al 45 lo siguiente. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa buena vida? Esa vida distinta, ese fruto bueno que sea evidente ante los demás. Del buen tesoro que va a haber en nuestro corazón. ¿Y qué es nuestro corazón? Es la tierra en donde se siembra la semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra de Dios. Necesitamos estar sembrando la palabra de Dios para que nuestra vida, del buen tesoro que hay en nuestro corazón, sea una vida que dé fruto, un fruto de cosas buenas. La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos. Nuestra vida en el reino de Dios debe de ser una vida que muestre cosas buenas ante los demás. Necesitamos mantener nuestros pensamientos en todo lo bueno. Mira lo que dice la Biblia. En Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Necesitamos considerar todas las cosas buenas. Necesitamos mantener nuestras mentes y nuestro enfoque en todas las cosas buenas. ¿Y quién es el único bueno? Dios. Necesitamos mantener nuestro enfoque en Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra, por medio de Jesús, por medio de una comunión que tenemos con Él. Así que todas estas cosas buenas, toda esa paz, toda esa alegría, toda esa conciencia de la justicia que ya tenemos, todo ese poder, toda esa vida de buenas obras que vamos a tener, las vamos a sacar. Porque la semilla está siendo sembrada en nuestro corazón y esta da fruto. La Biblia dice, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu Santo son cosas buenas. Humildad, templanza, bondad, todas estas cosas que son tan buenas en nosotros las vamos a externar una vez que estemos sembrando la semilla. Porque estas cosas solo son fruto de nuestra comunión con Dios y de nuestra siembra de la palabra de Dios. Mira, es importantísimo tener comunión. Por eso Pablo dijo en Romanos que el reino de Dios es de justicia, alegría y paz. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Cuando nosotros mantenemos nuestra comunión con Dios, cuando nosotros mantenemos nuestras vidas cercanas a Jesús, lo estamos siguiendo. Así como el joven rico tenía que seguirlo para poder experimentar el reino de Dios. No basta con ser justos. Necesitamos tener una comunión con Dios para experimentar su reino. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto tiene que ver con estas cuestiones prácticas. Empezamos a mostrar nuestros frutos ante los demás. ¿Ok? Entonces, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Mira, la Biblia dice, no apaguen el Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mantener esa comunión. No debemos encerrar nuestras vidas, el Espíritu Santo en nuestro corazón, endurecer nuestro corazón y empezar a observar otras cosas y empezar a vivir una vida como queramos, guiándonos por nuestras propias pasiones y deseos. No, necesitamos hacer que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. La Biblia dice, hagan morir la carne por medio del Espíritu. Debemos hacer morir nuestra carne para vivificar el Espíritu y que esto sea evidente a los demás. Solamente así vamos a vivir en el reino de Dios. Solamente así este reino va a ser evidente ante los demás y ellos van a ser atraídos al reino y entonces vamos a extender el reino. Y entonces imagínate, una semilla se siembra. Mira, yo lo puse de esta manera. Primero está la comunión con Dios. Es lo principal que tenemos que hacer. Les voy a decir los tips prácticos para que hagan. La comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? Pasar tiempo en oración, leer la Biblia, mantener nuestros ojos en Jesús, mantener nuestros pensamientos en lo que estamos leyendo, meditar todo el tiempo en la palabra de Dios. Así tú leas un versículo en la mañana antes de salir de tu casa, mantén tus pensamientos en ese versículo. Práctico. Lee tu palabra, lee la palabra de Dios, lee tu Biblia y mantén tu mente enfocada en eso. ¿Qué quiere decir Dios conmigo? ¿Qué quiere decir Dios con este versículo? ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Enséñame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me estás enseñando? ¿Cómo puedo aplicarlo de manera práctica? Medita en ello y pasa tiempo en oración. Y entonces vas a estar sembrando la semilla, ¿ok? Vamos a ver la cuestión práctica y la ilustración. Siembra la semilla leyendo la palabra de Dios, manteniendo tu comunión en oración y manteniendo tu mente enfocada en lo que leíste. 2. Renovación. ¿Qué es la renovación? Ok, renueva tu mente porque estás teniendo comunión y eso va a generar que tu mente sea renovada y esto tiene que ver con el crecimiento de la planta, ¿ok? Primero estás teniendo la comunión, que es sembrar la semillita, y ahora estás teniendo renovación, que es ese crecimiento de la planta. ¿Cómo crece una planta? Regándola. La Biblia dice que Jesús es esa agua, ¿verdad? Y entonces si nosotros estamos cerca de Él, Él va a hacer que nosotros crezcamos fuerte porque estamos echando raíces. La Biblia dice que seremos como árboles plantados junto a ríos de agua viva que van a crecer tantísimo. Crecimiento tiene que ver
con la renovación. Tercero, bondad. Cosas buenas que salen de nuestro corazón, palabras buenas, obras buenas, fruto bueno. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues con el fruto. Cuando el árbol ya crece, da un fruto que es visible ante los demás. Tú conoces un árbol de mango porque ves mangos colgados en él. Si tú ves un árbol de mangos con plátano, te vas a volver loco porque no es así. No hay árboles de mango que den plátano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conoces un árbol de limones? Porque ves los limones colgados en él. ¿Cómo las personas van a saber que pertenecemos al reino de Dios? Porque nuestro fruto, porque nuestras obras son el reino de Dios. Son cosas buenas. Es lo que Jesús estuvo haciendo aquí, haciendo cosas buenas y sanando a los enfermos. Nosotros vamos a hacer cosas buenas y vamos a demostrar el poder de Dios a través de la autoridad que tenemos, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, y entonces vamos a hacer tantas cosas que las personas van a ver que realmente provenimos del reino de Dios, porque van a ver ese fruto en nuestras vidas. Y por último, esparcir el reino. Quiere decir, cuando el árbol da fruto, ese fruto tiene semilla y esa semilla va a hacer que otros árboles crezcan. Entonces, el fruto que tenemos va a hacer que las demás personas puedan tomar de él y esa semilla de la palabra de Dios sea sembrada en su corazón y entonces se repita el ciclo. Ellos crezcan y den fruto también. Nuestro propósito principal es conquistar este mundo para el reino de Dios. Ya lo habíamos hablado, como Daniel lo hizo. Así que necesitamos aprender a practicar todas estas cosas. Entonces, hermanos, amigos, realmente esto me emociona mucho. Yo sé que he estado hablando un poco fuerte y así, pero es muy práctico, es muy práctico. Necesitamos entender que nuestra vida en el reino de Dios no solamente se trata de vivir así como Jesús en la transfiguración, siempre brillando. No, la Biblia dice, brillen ante los demás con sus buenas obras, que su amabilidad sea evidente a todos. También dice que necesitamos mantener una vida tan buena entre las personas que nos rodean. Eso es vivir en el reino de Dios. Sembrar la semilla de Dios en nuestro corazón para que ésta dé fruto y otras personas puedan tomar de él y puedan crecer en el conocimiento de Dios. Nuestras vidas necesitan mostrar el reino de Dios ante los demás. El árbol es conocido por sus frutos. Nuestras vidas provenientes del reino de Dios van a ser conocidas por el fruto que demos, por nuestras obras, porque vamos a mantener la justicia que Dios nos ha dado en nuestras mentes, porque vamos a mantener la paz en toda situación y en todo momento, porque confiamos en Dios, porque vamos a estar alegres siempre, porque no nos vamos a preocupar por nada, más bien vamos a presentar nuestras peticiones delante de Dios, porque Él nos ha dado autoridad y vamos a vivir una vida llena de poder en Dios y en el Espíritu Santo, porque Él habita en nuestros corazones y porque estamos dando fruto de cosas buenas, porque el hombre saca del buen tesoro de su corazón y eso va a hablar y eso va a hacer. Así que nuestras vidas en el reino de Dios son prácticas, ¿ok? Sí hay poder, pero también tiene que haber otras cosas. No podemos ir sanando a los demás y sentirnos los poderosos porque lo hacemos, no. Nuestras vidas tienen que ser amables y nuestra amabilidad tiene que ser evidente ante todos los demás. No podemos ser egocéntricos, no podemos ser altivos, necesitamos ser humildes. Parte del fruto del reino de Dios y del Espíritu Santo en nosotros es la humildad. Y parte del fruto también es la bondad. Y necesitamos hacer lo que Jesús hizo, hacer bienes a todos los que nos rodean. El reino de Dios es muy práctico, ¿ok? Entonces hemos terminado este episodio porque creo que ya estamos sobre tiempo, pero realmente les quiero reiterar esta disculpa por no haber sacado el episodio el día que necesitábamos hacerlo. Pero este jueves nos vemos con la última parte del reino de Dios. Vamos a ver qué no es vivir en el reino de Dios y por qué algunas personas no heredan el reino de Dios. Nos vemos el siguiente jueves. Espero que esto sea una bendición para ustedes como lo es para mí. Y por favor, ayúdenme a compartir este material con sus familiares y con sus amigos. Que Dios les bendiga.